Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Vamos a escuchar hoy, este día, la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos a que asegurasen: le hemos oído blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruiría este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Jesús, después que hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús le contestó: os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra de Dios que quiere es esta, que creáis en el que ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si pusimos atención a esta primera lectura de hoy, nos da la narración del diácono que es Esteban, que los han apresado también y lo llevan ante el Sanedrín, alborotando al pueblo y poniendo testigos falsos. Como no hallaban de qué manera hacerlo caer en controversia, buscaron testigos falsos para que pudiera caer en alguna trampa él. Es Esteban uno de los 7 diáconos elegidos para atender a las necesidades materiales de la primitiva comunidad cristiana, donde parece que había una cierta discriminación. No obstante, él no es solo un buen administrador, sino un verdadero apóstol predicador lleno de gracia y poder. Como Jesús realiza grandes prodigios y signos en medio del pueblo, y también cómo Jesús selló con su vida sus palabras, fue su primer testigo.
El servicio en la iglesia no consiste solo en compartir bienes materiales, siempre necesarios y muchas veces urgentes, sino sobre todo en anunciar la palabra de Dios a todos, en hacerlo de manera convincente y sin rehuir el debate que a veces puede ser vivo y conflictivo. En nuestro mundo, que valora mucho el ejemplo de quien es consecuente con su fe, hace falta también apoyar nuestras creencias en razones de peso, que se dirijan con comprender Ya dijo San Pedro que tenemos que ser capaces de dar razón de nuestra esperanza. No se trata de que se dirijan con rigor no solo al corazón, sino además con la inteligencia de quien lo desea. Nacido en el judaísmo, el mensaje de Jesús que predicaba Esteban iba más allá de la ley y del templo. Se apoyaba en la larga tradición de Israel, pero contemplaba con ojos nuevos, asumida la perspectiva de un Dios de misericordia que dio su vida por nosotros, en la entrega de su Hijo por amor, un Dios al que podemos encontrar no solo en el templo, sino en cada ser humano que lleva en sí la imagen de su Creador y nos hace presente a Jesús cuando ejercemos con Él la misericordia. Un mensaje así, proclamado con pasión, puede conducirnos al enfrentamiento con los criterios de este mundo, que no acepta tales valores aunque los esté echando de menos sin saberlo. Nuestra tarea es ser testigos de su validez y de su necesidad para dar sentido a la vida humana sobre la tierra. A Jesús lo buscaba la gente porque lo había saciado sus deseos materiales. Cuando multiplicó el pan en una ocasión, sin duda, también tenían hambre de otro pan más esencial, aunque no lo sabían. Jesús reconoció que andaban como ovejas sin pastor. Es necesario mostrar a nuestros contemporáneos esa necesidad superior que con frecuencia no se percibe a simple vista. Hace falta trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura. Ocuparse en los trabajos que Dios quiere, cómo hacerlo. Jesús mismo lo dice claramente: este es el trabajo que Dios quiere, que creáis en el que ha enviado. Puede parecer extraño que Jesús hable de la fe como de un trabajo. ¿No es acaso un don de Dios? Sin duda así es, y Dios no lo niega a nadie. Sin embargo, no todo el mundo tiene fe. ¿No será que tenemos que trabajarla un poco? Es decir, primero descubrirla con interés, descubrirnos creyentes, creer que creemos, convencernos de que aceptamos que existe Dios, que Dios nos quiere, que es Jesús quien nos lo ha revelado, porque ha venido de parte de Él para eso, y luego vivir lo que creemos, llevar la fe a la vida, iluminar desde arriba lo que hacemos por aquí abajo. Esfuerzo laborioso, pero 100% gratificante. Maravilloso mensaje del Santo Evangelio para que nosotros hoy reflexionemos sobre esto. Es el Evangelio que leemos hoy, es el inicio del discurso de Jesús sobre el pan de vida en la sinagoga de Cafarnaún, pero lo más asombroso pudiera decirse en el relato del Santo Evangelio es que Jesús estaba caminando sobre las aguas y se le hace poco énfasis a esa parte del Santo Evangelio de hoy, de este día. Es necesario, pero sí hubo gente que se dio cuenta que solo había una barca. Sin embargo, Jesús logró llegar a la otra orilla sin necesidad de una barca, sino que Él iba sobre el agua. Entonces, es porque nosotros buscamos al Señor con claridad, porque Jesús nos plantea esto: me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Sus palabras nos ayudan a discernir y purificar nuestras intenciones en su seguimiento. Podemos preguntarnos: ¿por qué busco al Señor? ¿Dónde busco el pan que alimenta mi vida? ¿Qué está alimentando mi vida? El tiempo de Pascua es una oportunidad para redescubrir en los pequeños signos de cada día la presencia de Dios en nuestra vida, en las personas que nos rodean, en los acontecimientos de nuestra historia. Pidamos en nuestra oración la gracia de abrirnos a la gratuidad para seguir al Señor resucitado con un corazón desinteresado, creyendo y confiando plenamente en Él. Que el Señor nos dé su Espíritu Santo una vez más y que nos ilumine para que nosotros verdaderamente sigamos a Dios no por el pan que perece, sino por el otro pan que nos da la vida eterna.
Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.